Yo creo que la inmortalidad en humanos no se va a conseguir nunca y te voy a dar mis razones científicas para creer que esto no va a suceder. Infligimos un sufrimiento que en un mundo utópico, en un mundo ideal, sería evitable para animales de ganadería. Y si somos capaces de modificar estos animales para que no sientan dolor, no sería de extrañar que en un futuro tengamos hamburguesas que vengan de un pinchacito que le dan a la vaca y no lo llegan ni siquiera ni a matar. Yo cuando escucho esto de las constelaciones familiares pienso, es tan evidente que es una pseudociencia que hayan violado a tu madre no significa que tú hayas heredado el trauma. Este clip pertenece a un nuevo episodio de podcast que publicaremos muy pronto en nuestro canal de YouTube. Además, recuerda que en Engrama ofrecemos terapia psicológica online y formaciones en psicología científica para todas las edades y perfiles. Tienes la información en la descripción del vídeo. Y haciendo una compilación un poco de todo lo que hemos tratado acerca de la edición genética y bueno, todo lo que llevamos hablado a lo largo de estas horas, entonces, si nos ponemos en un panorama, en un escenario más idealista, utópico, ¿tú crees que llegaremos a prevenir o curar todas las enfermedades? Yo creo que no, porque a nivel genético hay muchísimas enfermedades que dependen del ambiente. Es decir, tenemos muchas enfermedades que no son genéticas y muchas otras, como en mi caso de diabetes que te comentaba, donde el gen depende también del ambiente. ¿Qué sucede? Que en el caso de la diabetes no lo tenemos muy claro, pero hay otras enfermedades autoinmunitarias en las que sí que sabemos que tenemos un gen que ya de por sí te predispone a que algunas células de tu sistema inmunitario reconozcan algunas moléculas tuyas propias como si fuesen de una bacteria o de un virus y las ataquen, y además esto puede estar exacerbado por el ambiente. Hasta no hace mucho, la predisposición de diabetes tipo 1 en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en los países escandinavos, era muchísimo más grande que en los países mediterráneos. Y se cree que esto se debe a la vitamina D, porque la vitamina D es una molécula tolerogénica que entrena nuestro sistema inmunitario para que no se ataque a sí mismo. En esos países donde hay menos exposición a sol y por lo tanto hay menos síntesis de vitamina D, si además ya tenemos los genes un poco tocaditos, pues hay mucha más incidencia de diabetes. Pero nunca va a ser posible prevenir todas las enfermedades porque no todas las enfermedades tienen una base determinista genética. Entonces, cuando el ambiente afecta a esa genética, aquí estaríamos hablando de epigenética. Aquí estaríamos hablando de epigenética. También hay un debate sobre qué es epigenética, qué no es epigenética, pero a mí me gusta coger la definición más grande. Epi significa más allá de la genética. Entonces, todo aquello que no está en el ADN yo tiendo a considerarlo epigenética y efectivamente en este caso estaríamos hablando de cuestiones epigenéticas, sí. Y es cierto, bueno, estos mitos que no sé cuánto habrá de verdad, de que, por ejemplo, si yo soy una persona deportista o una persona fumadora o tengo X hábitos, ¿cuánto de eso se puede trasladar a posibles futuras generaciones? Esto bebe muchísimo, yo creo, del lamarquismo, que es esta teoría evolutiva que decía que si tú estirabas el cuello de las jirafas, luego las jirafas nacían con el cuello más largo porque la madre había estirado el cuello. Claro, eso es como decir que si mi padre fue mucho al gimnasio, pues yo voy a estar más mazao, cosa que sucedió en mi caso y como podéis ver no lo es. Esto si lo reducimos a este tipo de conceptos, de caracteres que sean observables, es totalmente falso, es lamarquismo, es decir, no heredamos cuestiones o vivencias de nuestros padres. Yo cuando escucho esto de las constelaciones familiares pienso, es tan evidente que es una pseudociencia que hayan violado a tu madre no significa que tú hayas heredado el trauma, o sea, para nada. Sin embargo, sí es cierto que existe cierta herencia epigenética, aunque en humanos todavía no está comprobado. En animales de laboratorio sí que hemos observado que existe cierta herencia epigenética. Por ejemplo, sabemos que en ratones que tienen resistencia a la insulina o que se les somete a una dieta alta en grasas, su metabolismo empieza a funcionar un poquito peor. No desarrolla la enfermedad, pero funciona un poquito peor. Cuando les inyectan glucosa a estos ratones, les cuesta un poquito más volver a la normalidad, un poco más de tiempo que a los ratones normales, pero no es patológico. Pues bien, estos ratones, o estas ratonas, cuando tienen hijos, se ha observado que sus hijos, aunque se les exponga a una dieta sana, sí que tienen estos problemas que tenían las madres. ¿Y a qué puede deberse esto? Pues uno de los casos claves que se ha estudiado es el de la proteína TET3 o Stella, que es una proteína que se hereda únicamente por vía materna y lo que hace es desmetilar, es decir, quitar grupos metilo. Un grupo metilo es un grupo químico que tienen los genes para apagarse. Entonces desmetila unas zonas del genoma determinadas que lo que hace es que
se procese peor la glucosa o se metabolice peor, concretamente en el gen de la glucoquinasa. Entonces, ¿puede suceder que estos pequeños detalles se hereden epigenéticamente? Sí. Caracteres tan complejos como tener el cuello más alto, los músculos mucho más fuertes o incluso traumas, esto es un mito, por supuesto. Pero sí que hay pequeños detalles en los que estamos empezando a ver. En humanos es difícil comprobar esto porque no se pueden hacer experimentos, obviamente. Pero en animales de laboratorio es que sí que podemos modificar el embrión y coger embriones de la misma madre y corregir este déficit que tiene la madre de esta proteína y ver qué le pasa a la descendencia, pues hemos visto que esta proteína que le falta a la madre cuando la sometemos a una dieta alta en grasas, si la inyectamos en el embrión, sus hijos sí que se comportan como si nunca se hubiese sometido a la madre a esta dieta alta en grasas, mientras que un embrión normal de esta madre sí que empieza a tener estos problemillas, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué crees que pese a que lo damos en las escuelas, institutos, etcétera, al final se acaba sentando más la idea de Lamarck en el imaginario colectivo, ¿no? que la de Darwin? Creo que es porque la idea de Lamarck es mucho más sencilla e intuitiva que la idea de la selección natural. También es cierto que nosotros, aquí ahora voy a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, crecemos siempre con una narrativa judeocristiana de que, independientemente de que uno sea ateo o no, de que todo tiene un sentido, una dirección. Esto se llama teleología, ¿no? Entonces, es mucho más fácil pensar que la jirafa tiene que estirar el cuello y su hija tiene el cuello más alto porque la jirafa tiene que comer, en vez de pensar que hay una selección, que es mucho más contraintuitivo cuando uno tiene 12, 13 o 14 años, cuando está en la ESO, que hay una selección y simplemente sucede que la jirafa que no tiene el cuello alto se ha muerto y no se va a reproducir. Es mucho más, creo que difícil de comprender al principio, que no hay una dirección predeterminada, que la evolución no es un videojuego por el que tenemos que pasar por unas pantallas determinadas, y eso creo que cuesta mucho de entender por la complejidad de la idea en sí misma, no por otra cosa. También le sucedió ya no a los niños de la ESO, sino a los adultos coetáneos de Darwin para entender la selección natural. Y entonces, si no vamos a llegar a curar todas las enfermedades, probablemente todo esto que muchas veces se ha prodigado acerca de la muerte, un gen del envejecimiento, que es una idea falaz. Yo creo que la inmortalidad en humanos no se va a conseguir nunca y te voy a dar mis razones científicas para creer que esto no va a suceder. Nosotros, cada vez que respiramos, nos oxidamos, acumulamos radicales. Ya no es que nuestro genoma vaya mutando con cada división celular, sino que nosotros vamos dañando constituyentes de nuestras células, partes de nuestras células. A mí me gusta pensar que una célula no es una habitación que alberga el ADN y si le quitas el ADN a esa célula se queda vacía, sino que tiene otras partes de la célula, organelas, otros constituyentes, otras moléculas que están haciendo una función y que están allí y que pueden actuar muchas veces incluso de forma independiente al ADN. Y eso se va dañando con moléculas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida simplemente por el hecho de respirar, no ya por lo que fumemos, por lo que bebamos, por lo que comamos, que eso también influye. Ese es uno de los principales motivos. Y el otro es la ley de Hayflick, ¿no? En la que nosotros necesitamos todo el rato. Hayflick lo que te dice es que para poder reponer un tejido necesitamos todo el rato que las células que se mueran sean menores que las células que se están formando todo el rato. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos células que no dividen a lo largo de nuestra vida, células como son las del páncreas, por ejemplo, que nacemos con las mismas células con las que morimos y que esas células no se van a regenerar de forma natural, con lo cual, en un hipotético caso de inmortalidad, en algún momento se morirían esas células y nos moriríamos nosotros también. Y son los dos principales motivos, aparte de los motivos genéticos que están muy manidos, de mutaciones y demás, pero bueno, también hay gente que te diría que eso, a lo mejor en un futuro, con una herramienta que no tenemos, se podría corregir. Esto se llama biooptimismo. Pensar que en un futuro tendremos algo que hoy desconocemos y que nos curará todos los males. Yo personalmente creo que la inmortalidad en el ser humano no la vamos a ver nunca. En animales sí que existe únicamente una especie que se ha descrito como inmortal, una medusa que se llama Turritopsis nutricola, si no me equivoco con el nombre científico. Básicamente es una medusa que no es que sea inmortal en el sentido que uno podría pensar que vive para siempre, sino que cuando llega a su etapa adulta vuelve de forma cíclica a su etapa de madurez sexual, por decirlo de alguna manera, y puede volver a reproducirse. Sin embargo, lo que comentaba, todas las mutaciones de la exposición del sol, de estar bebiendo o filtrando agua en el mar o en el océano donde se encuentren, todos los radicales libres, las moléculas que se acumulan en sus células, siguen estando acumuladas. Entonces, hay algunos zoólogos que se preguntan
si tal vez nosotros, no es que estas medusas sean inmortales, es que todavía no las hemos visto morir. Que esto, pues bueno, pues va a tener a lo mejor un espacio de vida mucho más grande que el nuestro, tal vez, y nosotros pues no nos ha dado tiempo a verlas morir, de la misma manera que una hormiga podría pensar, si nos estudiase, o una mariposa, que nosotros vamos a ser inmortales porque nunca nos ha visto morir. Porque desde que nació hasta que murió, vio que estábamos vivos. Entonces aquí sucede un poquito lo mismo. Entonces, inmortalidad no, pero por ejemplo, de aquí a 100 años, ¿cuál puede ser la esperanza de vida del ser humano? Pues yo creo que es muy difícil de calcular. Hasta ahora, pues los números máximos de esperanza de vida giran en torno a los 120 años. Sin embargo, yo creo que más que aumentar la esperanza de vida, quiero pensar que si lo hacemos bien, tanto los investigadores como la sociedad, porque esto es un trabajo colectivo y el ambiente depende de muchas cosas, si revertimos el cambio climático y vivimos en ciudades menos contaminadas, sería posible envejecer mucho mejor que como se envejece ahora. De hecho, en la generación de nuestros padres, yo esto me gusta mucho hablarlo con mi familia, ¿no? Cuando mi madre dice, yo es que a mi abuela la recuerdo vieja desde que nació hasta que murió. Y nosotros ahora, pues, vemos fotos de nuestras bisabuelas o de nuestras abuelas con la edad de nuestras madres y dices, ostras, qué bien se conserva mi madre, ¿no? Mi abuela estaba mucho más estropeada con la edad que tiene ahora mi madre. Y ya no estropeada físicamente, que también, sino pues de problemas de huesos, de problemas de salud, de incluso problemas cognitivos. Entonces yo creo que vamos a envejecer muchísimo mejor en 100 años si somos capaces de hacerlo bien en conjunto. Entre otras cosas, entiendo que por la alimentación, ¿no? Y aquí quiero sacar la cuestión de los transgénicos, porque se suele tener mucho miedo a todo lo que es un alimento, pues que de algún modo ha sido editado genéticamente. Pero también es cierto que la mayoría de cosas que consumimos, de algún otro modo, las hemos ido transformando a lo largo de los siglos, ¿no? Exacto. A mí me gusta decir que los transgénicos son como cuando aceleramos en YouTube un vídeo, ¿no? Y le estamos dando al acelerar porque queremos llegar a un lugar determinado. Queremos ver el final de una serie, pues en Netflix o en Amazon Prime aceleramos justo hasta el final. O hay un partido de fútbol y queremos ver los penaltis y lo aceleras. La forma que tenemos hoy en día de hacer transgénicos es la misma que han tenido los ganaderos tradicionales durante muchísimos años. Quiero una variante de mazorca o un tomate que sea mucho más grande. Pues voy a cruzar esta planta de tomate con esta otra que es más grande y voy a seleccionar de las hijas la que sea más grande y si le tengo suerte y este carácter que será poligénico, estará influido por muchísimos genes, no por uno solo, está contenido en este fruto, pues lo voy a ir pasando a la descendencia. Por eso nosotros ahora cuando vemos las sandías antiguas, ¿no? Ancestrales o los melones ancestrales, decimos, ostras, qué pepitas más grandes, qué poca carne tenía. Claro, es que era un coste energético muy grande para la planta que tuviese pues tantísima pulpa. Y hoy en día pues nosotros las criamos controladamente a las plantas, las cultivamos en unos ambientes que no tienen la naturaleza. Un melón no se riega tanto en la naturaleza como regamos, como puede regar mi tío en su bancal que va cada día a abrir la acequia y a regar ese melón, ¿no? Entonces luego, claro, tenemos melones masivos. El melón de 20 kilos, o bueno, claro, es que estamos modificándolos. Estamos modificando la genética y estamos modificando el ambiente. ¿Qué diferencia hay con los transgénicos? Que lo estamos haciendo de forma dirigida. Ahora sabemos cuál es el gen de la hormona de crecimiento para hacer el salmón más grande, que bueno, aquí pueden entrar cuestiones animalistas sobre si estamos instrumentalizando o no un ser vivo, o un animal. Pero también pasa con las plantas. Vamos a hacer plantas pues que sean más grandes para poder abastecer a toda la población. Somos más de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Cada vez tenemos más dificultades para sembrar de forma tradicional como estamos haciendo hasta ahora. Y los transgénicos no tienen que darnos miedo. En Albacete, por ejemplo, tenemos, y en muchísimos puntos de España, maíz transgénico, que es un maíz resistente a un tipo de insecto que se lo come. No recuerdo ahora si es un escarabajo o una cucaracha o qué es. Pues básicamente, en vez de aplicar un fertilizante o un herbicida en este caso, hemos modificado genéticamente a este maíz para que produzca una proteína que es tóxica para el escarabajo o para este insecto, pero no lo es para nosotros. Y es lo mismo que hacía pues nuestro abuelo cuando sulfataba o nuestro abuelo cuando ponía un CD colgando para que no viniesen los cuervos o un espantapájaros para que no viniese un animal y se comiese el maíz. Es exactamente lo mismo, pero con técnicas de edición genética. Y yo creo que en general la ciencia está para esto, para que nos ayude a hacer más fácil o más eficiente cosas que hasta ahora hemos hecho de otra manera. En África hay un problema muy grande de desnutrición, pues se planteó sembrar el arroz dorado, que es arroz con una vitamina, no recuerdo ahora qué tipo de vitamina es,
que permitiría que estos niños que comen, y estos niños porque los problemas surgen durante el crecimiento, pero también los adultos que tienen problemas de nutrición, comiendo este arroz tengan esta vitamina que les falta, una vitamina que no existe en el arroz de forma natural. Pero es que ese arroz ya no es natural en el sentido stricto sensu, es decir, ese arroz ya lo hemos modificado nosotros. La diferencia es que ahora pues lo estamos modificando con unas herramientas nuevas, más caras y que nos permiten hacerlo en un tiempo más rápido. Pero yo abogo por el uso de este tipo de transgénicos. El maíz sin gluten, pues por desgracia ahora hay mucha más gente con celiaquía y una herramienta que tenemos es hacer maíz sin gluten, o perdón, harina sin gluten. Pues yo creo que es una herramienta que tenemos y que está a nuestra disposición y que tenemos que utilizar para este tipo de cuestiones. Sí, claro. O sea, que al final ya no es solo que no le tengamos miedo, sino que puede ser deseable. Y justo ahora que has sacado lo de la celiaquía, ¿por qué hay más personas con celiaquía ahora? Seguramente el ambiente aquí tenga muchísimo que ver. Es también una enfermedad autoinmunitaria y conocemos muy poco sobre los factores de las enfermedades autoinmunitarias. Sabemos que con la vitamina D también sucede un poco como con la diabetes. Es cierto que, hablando de herencia epigenética, sabemos que hay menos celiaquía en países que han estado menos expuestos a la dieta mediterránea o a dietas ricas en lácteos, como son los países del lejano oriente, como son Corea del Sur, Corea del Norte también, la parte costera de China, Japón. Entonces seguramente hay alguna cuestión hereditaria de la dieta que haya podido influir en la celiaquía, pero sabemos realmente poco sobre los factores que afectan a las enfermedades autoinmunitarias. ¿Y cómo crees que será la alimentación en el futuro? Porque puede ser que sigamos de algún modo, pues, cambiando, ¿no? Estos alimentos, los nutramos con ciertas vitaminas, con lo que nos interese, o a lo mejor generamos otros completamente distintos, sintéticos, que sí que son todavía más completos. Pero claro, es que nosotros, quieras que no, todas las personas, a menos de que lo hiciéramos esto de cero con las nuevas generaciones que vayan surgiendo, pero todas las personas tenemos unos aprendizajes relacionados con X alimentos, ¿no? Que ya es muy difícil de desarraigar todo eso. Pero ¿tú cómo crees que será en el futuro? Yo creo que no creo que vayan a cambiar los alimentos, aquí estoy tirando una moneda al aire, sino que lo que creo que va a cambiar son las maneras que tenemos de producirlos. Un poco lo que te comentaba antes. Pues a lo mejor tenemos variedades de arroz, de trigo con vitaminas que hasta ahora no existían y por lo tanto pues ya no necesitamos tantas cosas distintas en la dieta porque con menos alimentos los hemos modificado para que sean más completos. No vamos a necesitar a lo mejor tantas piscifactorías porque ahora en Canadá ya se comercializa un salmón transgénico que tiene sobreexpresada la hormona de crecimiento y crece muchísimo más y con un único salmón somos capaces de dar de comer a muchísima gente. Hay biotecnólogos y filósofos también que han propuesto que a lo mejor incluso cambia nuestra manera de hacer ganadería. Por una parte, nosotros infligimos un sufrimiento que en un mundo utópico, en un mundo ideal, sería evitable para animales de ganadería. ¿Y si somos capaces de modificar estos animales para que no sientan dolor? Hoy en día es algo que de momento no podemos hacer o no se ha hecho, pero ya se está planteando sobre la mesa qué genes serían los candidatos si es que existe una manera de anular o apagar algunos genes para que el animal no, seguramente nunca llegamos a la situación ideal de que no sufra dolor del todo, pero que sufra un poco menos de dolor. A otras personas, sobre todo desde la corriente animalista, te dirían que lo que hay que hacer es no instrumentalizar al animal, que les parece igual de horroroso que tú mates a un ser vivo para comértelo, independientemente de que sufra o no sufra. Tenemos también un aspecto que de momento es muy caro, pero si se abaratase sería muy útil y es el de, con las hamburguesas se está poniendo ahora muy de moda, el de hacer comida a partir de células madre. Una célula madre es una célula indiferenciada. ¿Qué me impide a mí coger una biopsia de piel en vez de tuya para hacer un embrión o un óvulo y un espermatozoide, cogerla de una vaca y cultivarla en el laboratorio para hacer una hamburguesa? Y ya se han hecho hamburguesas de laboratorio, pero son hamburguesas que el coste de producción está ahora en 400.000 euros o 300.000 euros, me parece que leí. Pero bueno, secuenciar el primer genoma humano costó millones de dólares en el año 2000 para una persona. Se secuenciaron 6 y costó millones de dólares para cada persona. Y hoy en día por 300 euros te lo puedes hacer ya no en años, en 24 horas. Con lo cual, no sería de extrañar que en un futuro tengamos hamburguesas que vengan de un pinchacito que le dan a la vaca o al ternero o al animal de turno y no lo llegan ni siquiera ni a matar y no necesitamos estar engordándolo ni nada, simplemente hacer carne en el laboratorio. Sería una opción. De todos modos, con casi todas de las cosas que vas mencionando,
me da la sensación de que siempre en la sociedad nos empecinamos más con cambiar lo genético que no tanto lo ambiental, ¿no? En vez de construir otro tipo de sociedades, otro tipo de gustos, otro tipo de tal, nos empecinamos en, bueno, pues vamos a editar genéticamente tal, como decías anteriormente, para que, por ejemplo, podamos consumir hamburguesas en el McDonald's y que no nos pase nada, en vez de algún modo fomentar que ese tipo de consumos no se den de ese modo. Hay una frase, una cita célebre que se le atribuye a Einstein, en la que él dice que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio humano. Y yo muchas veces pienso que es mucho más fácil cambiar un aspecto biológico que un aspecto social. Es el paralelismo que yo establezco. Creo que es mucho más fácil modificarnos genéticamente para según qué cosas, ¿no? Lo que comentábamos antes, la variante de la ludopatía que poner un impuesto a las empresas de casas de apuestas o lo que se tenga que hacer, porque no soy experto en el tema. Y yo trabajo sobre todo, aparte de mi trabajo en el laboratorio, en el que trabajamos haciendo cuestiones experimentales de reproducción, trabajo cuestiones de bioética normativa, que son cuestiones de norma, y muchas veces se nos critica que si hay un interés económico, seguramente ese interés económico haga que la norma en un futuro se adapte al sistema y al mercado más que a lo que moralmente sería aceptable. Es decir, que si llega a ser rentable modificar genéticamente a humanos en un futuro a las futuras generaciones por cualquier historia económica, aunque nosotros digamos que es moralmente inaceptable y tengamos argumentos poderosos fuertes, seguramente los que gobiernan, las personas que giran en torno al sistema de toma de decisiones sobre leyes, sean capaces de aprobar leyes que no sean restrictivas simplemente para favorecer el crecimiento económico. Y es una cosa que me da un poco de pena, porque yo no estoy muy puesto en temas de economía, ni de inversiones, ni de criptobros, ni de estas cosas. A mí mi pasión es la ciencia y lo que gira alrededor de la ciencia, y me sabe muy mal ver que muchas veces estas cosas se encuentran opacadas por aspectos meramente de mercado o económicos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es una pena. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.